Dos tercios, un tercio. Dos tercios a Kast, un tercio a Jara. Lo que yo pienso es que hay que ir viendo los números específicos en el mundo de las comunas populares urbanas, donde ganó Jara, pero tiene muchos votos Kast sumado a Kaiser. Ahí. Mi punto no es recuperar voto en Vitacura, ni en Las Condes, donde estamos. No, es recuperar el voto en Cerro Navia, en Los Espejos, en Conchalí. Ahí. La izquierda social y política en Chile tiene un verdadero trauma histórico con las fuerzas del orden público y del Estado. Si tú me dices, yo estoy en la oreja del presidente Boric el 11 de marzo en la mañana antes de partir al Congreso, le hubiera dicho el tema de la seguridad, que venía de antes, ¿no? Por favor, pero hubo una ausencia. Kaiser, que saca 13% de los votos, con un partido que lo formó hace un año. ¿Qué crees tú que soñó anoche con su señora antes de quedarse dormido? En 4 años más o menos. Obvio. ¿Y Parisi? Lo mismo, y con más fuerza. 20% de los votos, 1 de cada 5 chilenos, 14 diputados. ¿Cómo están ustedes? Les quiero agradecer por acompañarnos una vez más en este podcast que la verdad que nos tiene bastante ocupados y entretenidos. El día de hoy tengo un invitado realmente de lujo, muy conocido por todos ustedes. Yo creo que el conocimiento del invitado de hoy día debe ser 101%. Francisco Vidal, el profesor, el vocero, que además me ha tocado tenerlo panelista en varias ocasiones. Sí, hemos compartido panel en la red, Exacto. Fred Stock, Radio Futuro. Y mi primera pregunta, Panchito, para ir directo al grano, Ya. ¿cuáles son las probabilidades que le asignas de que gane José Antonio Kast o Jara? Probabilidades, números. Dos tercios, un tercio. ¿Un tercio le asignas de probabilidades? Dos tercios a Kast, un tercio a Jara. Pero no de votos, sino que de probabilidades. Claro, porque, como tú sabes, una segunda elección tiene un carácter distinto porque son dos candidatos, no 8 en este caso, con una particularidad en esta pasada, que son muy contrastantes por su historia y por su propuesta. Lo tercero es que tú tienes un mundo obligatorio, 5 o 6 millones de personas, de un voto súper volátil. Se expresa en la espectacular votación de Parisi, 20%. Entonces, yo creo que es muy difícil porque Kast tiene una reserva relativa con Chile Vamos y con Libertario. Nosotros no tenemos reserva relativa, salvo Meo, Arte. 2%. Claro. Entonces, lo que yo pienso es que hay que ir viendo los números específicos en el mundo de las comunas populares urbanas, donde ganó Jara, pero tiene muchos votos Kast sumado a Kaiser. Ahí. Pero los números, ¿cómo te cuadran? Porque si yo sumo a Kast más Kaiser más Matei, Llega a los llega a 51%. 51%. Pero cuidado, Entonces, eso suponiendo que todo lo de Parisi entero vaya por otro lado. va a Jara. Claro. Pero cuidado Entonces, con eso. Mira, yo siempre les explico a los cabros, mira, Yo ya no La- soy tan cabrón todo. la suma solamente aritmética no te ayuda, porque con ese criterio, Piñera no hubiera sido presidente ni la primera vez ni la segunda vez. Explico. La primera vez que el presidente Piñera ganó, en primera vuelta sacó el 45%. Frey el 29%, Meo el 20% y Arrate el 6%. 55%. Sin embargo, ganó el presidente Piñera. Mira la segunda vez, que fue más complejo y me sirve el argumento. El presidente Piñera en primera vuelta, 36%. José Antonio Kast la misma noche le pone el 8%. 36 más 8, 44%. El 56% no era de derecha. Ya, pero déjame refutarte tu argumento, porque A eso ver. era con voto voluntario. Bueno, exactamente. En cambio, el voto voluntario, cuando hay voto voluntario, es como cuando uno invita al estadio. Si te desanimas, independiente de que tú tengas los votos, no vas al estadio y perdiste. Entonces no basta la suma cuando hay voto voluntario, pero cuando hay voto obligatorio como ahora, yo creo que está siendo muy optimista con darle un 33% de probabilidad que gane Jara, que yo creo que está más cercano a un 2%. Ya. Sinceramente. Vamos a ver. Bueno, Tiene que ver mucho con la campaña, además, ¿eh? Y sobre todo la franja. Porque la campaña, el discurso se pierde. Pero la franja ya tiene, creo que son 15 minutos por lado o 7 y medio por lado. Si tú haces una buena pedagogía desde mi punto de vista, puedes recuperar. Mi punto no es recuperar voto en Vitacura, ni en Las Condes, donde estamos. No, es recuperar el voto en Cerro Navia, en Los Espejos, en Conchalí, ahí. ¿y cómo recupera ese voto si ya te acaban de votar hace poquitos días atrás
en contra. Y además, sabemos que Boric, el presidente Boric, está con una aprobación de un 30 Sí, claro. y Jara ni siquiera llegó a eso. Claro. Bueno, yo creo que en política la pedagogía es muy importante y si tú me dijeras a mí, para yo recuperar el voto en la comuna más pobre de Santiago, que es Lo Espejo, yo diría a los de Lo Espejo muy simple. Yo lo que quiero es que usted llegue a fin de mes con su billete y sus monedas y no con una tarjeta de crédito. Pero estoy claro que usted quiere comprar el kilo de pan con su billete y no con una tarjeta de crédito. Pero tengo claro que a la salida del almacén de la esquina usted quiere que no le roben las papas. Está bien, pero si hoy día están con Boric pagando con tarjeta de crédito, ¿por qué van a creer que con Jara no van a seguir pagando con tarjeta de crédito? Con los 750. Pero si sabemos perfectamente que el fisco está completamente quebrado. Entonces, ¿de dónde sacar la plata para financiar los No. 750? Vas avanzando en el mínimo. A no ser que quieran quebrar a las pymes. No, Porque en el no. fondo, si le imponían a las pymes 750, quebran todas las pymes. Y si les da un subsidio, no tenéis cómo pagarlo con el Estado. Entonces, no cuadran los números, pues, Panchito. Cuadran en la medida que tú, por ejemplo, reasignes transferencias que hoy día pasan por todo el sistema estatal y las puedes transferir directamente a las personas. Cosa que coincidimos con algunos de la derecha. De hecho, con Ignacio Briones lo venimos planteando hace mucho tiempo, el impuesto Yo creo negativo, que- la transferencia directa, eliminar muchos programas sociales que Claro. tienen mucha grasa Te voy a dar un dato y poder inyectar directamente a la que, familia. que refuerza el argumento que yo lo pesqué de ti y de Briones. Fíjate que en Europa, el promedio, Gini, antes de impuesto y transferencia, hoy día es 0,41. Y después de impuesto y transferencia bajo a 0,31. En Chile, el Gini de hoy es 0,44. Después de impuesto y transferencia es 0,42. Así es, casi no cambia. Casi no Y cambia. es justamente porque no inyectamos los recursos de vuelta. Exacto. De hecho, cuando París dice devolvámosle el IVA a los medicamentos, para mí eso es un error. Lo que tenemos que hacer es devolverle a los sectores de menores ingresos todo el IVA vía transferencia directa. Pero no hacer una excepción al IVA, Claro. sino que se Ya recaude, ves, porque además eso es completamente distorsionador en el mercado. claro, te genera un efecto tremendo. Pero yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Ahora, eso significa también ir acompañando. El presidente Boric ha subido el salario mínimo en términos reales en un 21%. Oye, la SOFUF anda pero llorando todo el día. Fíjate que me metí. Elwin, el salario mínimo real con Elwin creció en un 37%. Con Frey en un 39%. Sí, pero estábamos creciendo al 7%, pues amigo. Por eso te digo. Por eso podemos hacerlo. Cuando tú tienes un crecimiento económico del 7%, es mucho más fácil subir el salario mínimo con menos impacto. Claro, el problema está quién está primero, el huevo o la gallina. Para mí siempre está el crecimiento económico. O el gallo, en este caso estaría primero. Oye, Meo dijo en su derrota ¿Ya? que esta había sido la peor derrota de la historia de la izquierda en Chile desde el retorno a la democracia. ¿Comparte los dichos de Meo? Espérate. Hay que ver los números. Claro, es la más fuerte, porque si tú sacas la cuenta que casi toda la izquierda, incluyendo la democracia cristiana, en primera vuelta saca el 26,9, es claramente. No hay comparación. Saca la cuenta. Elwin 55, Frey 58, Lago en segunda vuelta 51, Bachelet en segunda vuelta 53, Bachelet en segunda vuelta 62, Boric en segunda vuelta 55. En primera vuelta sacar 26,9 es muy bajo. ¿Y esto es responsabilidad de Boric o de Jara? No, yo creo que es responsabilidad nuestra como colectivo. ¿Sabes por qué? Porque yo que ando metido en todas partes, la gente del mundo popular y de las camas medias, como lo dice la encuesta del CEP, que es lo más preocupante de todas, la pregunta y la respuesta. El 45% ciudadanos de los consultados por el Centro de Estudios Públicos, encuesta cara a cara, no por teléfono, el 45% dice a la letra que está dispuesto a perder sus libertades públicas y privadas por seguridad. Entonces cuando Kaiser, en el debate, dice seguidito, estado de sitio, trabajo forzado, ley marcial, pena de muerte y toque de queda, te garantizo que muchas poblaciones no lo dieron. ¿Ese acaso no es un fracaso o una autocomplacencia de la democracia de que al no exigirle
con suficiente sentido de urgencia, con suficiente radicalidad, dado que está de moda la palabra radical, Sí, aunque desaparecieron hoy día. enfrentar el tema de la seguridad, enfrentar el tema del empleo, genera que la ciudadanía dice, en realidad la democracia no me importa tanto, o estoy dispuesto, eso es una decepción tan grande, no solamente con un partido u otro, Sí, por el sistema. sino con el sistema, y por lo tanto dice, estoy dispuesto a abandonar este sistema democrático en ciertas circunstancias, que es muy preocupante. O sea, es un fracaso muy fuerte la democracia. Obvio, sí, además estamos cuestionados por la ciudadanía. Saca la cuenta que tú y yo, tanto militantes de partidos, tenemos el 2% de la confianza ciudadana. 2. Te garantizo que si midieron a los narcotraficantes, en una de esas nos ganan. 2. El Parlamento 4 o 5. Ese es el desprestigio. Y eso es lo que, incluso, en mi opinión, hace que París, con un discurso antipartido, antipolítico. Mira, tuvo una ovación en Antofagasta cuando puso el ejemplo de un alcalde que gana 8 millones de pesos. Y la principal plataforma de París, entre otras, es bajarle el sueldo a los ministros, a los subsecretarios, a los parlamentarios, y que todos ganen menos de 5 millones de pesos. Si tú volvieras el tiempo atrás y volvieras a ese momento cuando Boric estaba frente a una multitud tremenda, recién ganado, tenía un apoyo tremendo, ¿qué le habría recomendado que hiciera distinto el gobierno de Boric? ¿O era inevitable, independiente de lo que hiciera? Vivir la experiencia. No, era inevitable esta derrota. O sea, no, yo creo que, colocado en ese escenario, yo creo, mira, hay un... Yo sé que es fácil decirlo hoy día, pero sí, en el fondo... hay un ejemplo que lo ilustra. Cuando Isca Siches parte a Temucuicui con 2 carabineros sin más escolta, ¿qué es lo que hay? Yo no los conozco a ella, la respeto, pero no. ¿Qué es lo que había en la cabeza de ella? Yo te voy a decir lo que había. Nosotros sí podemos. No la derecha ni la O concentración. sea, había una superioridad moral. Nosotros el lonco nos va a recibir, güey, porque somos nosotros. Y le agarraron a balazo y le pusieron en el camión quemado. Y después el lonco, que uno bien gordito, en la tele dijo, aquí nadie entra sin mi permiso. Ahora, mira lo que pasa. En las votaciones que tú has participado de la enormidad de leyes vinculadas a la seguridad, unos dicen que son 60, otros 65. Mira, yo le explico a la gente lo siguiente. La izquierda social y política en Chile tiene un verdadero trauma histórico con las fuerzas del orden público y del Estado. Es lo que hizo la Carola en París, el complejo de la izquierda. Eso tiene una base que se va reproduciendo en el tiempo. Mira, no quiero latear por ciudadano, pero para que tengan una idea. Siglo XX no, ¿eh? 1903, Valparaíso. 1905, Santiago. 1906, Antofagasta. 1907, la más conocida de todas, la Escuela Santa María de Iquique. 1919, Puerto Natales. 1920, Oficina La Coruña. 1925, Oficina San Gregorio. 1931, Vallenar. 1934, Ranquil. 1946, Plaza Unde. La Ramona Parra murió ahí. 1949, la Revolución de la Chaucha. 1957, la Batalla de Santiago. 1962, paro de la CUT. 1966, 8 mineros muertos en El Salvador. 1967, paro de la CUT. 1969, Pan Perigoin. 11 muertos, incluyendo una guagua. Y no llegué a Pinochet. O sea, me estás diciendo con esto de que independiente de lo que hiciera, el trauma era tan grande que era la izquierda incapaz de enfrentarse a la seguridad en serio. Claro, o sea, el trauma lo hacía que era imposible. Pero mira las votaciones en la legislación. Pero cuidado, porque lo que increíble de Boric, y a mí me tocó ser presidente de la Comisión ¿Sí? de Seguridad del Senado, y yo finalmente, con los votos de este gobierno, saqué adelante la ley de usurpaciones, saqué adelante la ley del robo de madera, saqué adelante la ley antiterrorista, saqué adelante la ley de que le pone fin a la puerta giratoria, que soy autor, y saqué adelante la ley Naín Retamal que permite a las policías disparar. Y fue en este gobierno. Y con todos los votos que en su minuto habían votado todos en contra. Claro. Entonces, pero en el fondo, pasa que hay un aprendizaje, pues, Felipe. Hay una vuelta carnero. No, yo lo que estoy diciendo es que el peso es muy fuerte. Porque se va reproduciendo a través de la familia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando tú me dices, ¿qué te hubiera imaginado haber empezado con esa actitud? Por eso te digo, tú me estás diciendo que si hubiesen partido con una actitud sin trauma,
al tema de seguridad en serio, en la ofensiva que de alguna manera Carolina Toá lo intentó cuando Claro, asumió, claro. ¿cierto? Cambia a Isquesiches. Pero fíjate que la Conda, mi amiga, Naín Retamal dijo gatillo fácil. Me lo dijo a mí y se paró la mesa. Pero al día siguiente me llama Macarena Lobos, Ya. que era la subsecretaria, Sí. porque yo estaba presidiendo seguridad. Carolina Toá se para la mesa indignada porque yo estaba avanzando, votando ley Naín Retamal. Ella sale diciendo el gatillo fácil, cosa que es la mentira más grande porque ningún carabinero después que la aprobamos ha ocupado el gatillo fácil, ninguno. Al día siguiente me llama Macarena Lobos, actual ministra de Sexpress, y me dice, Felipe, podemos construir un acuerdo porque creo que esto es importante que lo saquemos juntos. Le dije, ni un problema, pero estas son las condiciones. No me vengan a imponer, Claro. porque lo que quería Carolina Toá es que toda la norma de uso de la fuerza quedaba solamente en el Código de Justicia Militar. Y yo quería, porque era lo que querían Carabineros, que quedara en el Código Penal. Claro. ¿Por qué? Porque cuando Carabineros se enfrentaba a un enfrentamiento con civiles, llegaba al juzgado y le decían, no, a usted lo voy a procesar con el Código Penal, no con el Código Civil. Claro. Entonces yo le decía, no, ministra Toá, yo no puedo aceptar la ley Naín Retamal solamente con este párrafo en el Código de Justicia Militar. Finalmente, gracias a Macarena Lobo, debo decirlo, llegamos a un acuerdo, aprobamos la ley con el gobierno y esa noche, de hecho, hubo un nuevo mártir de Carabineros que murió. Entonces fue muy importante lograr el acuerdo porque a la ciudadanía por lo menos le mostramos que a Carabineros lo íbamos a apoyar. Y a mí me han parado, Francisco, muchos carabineros diciéndome, senador, le quiero agradecer porque la ley Naín Retamal me permite a mí cumplir mi trabajo. Acuérdate que Ricardo Ñáñez, el Mercurio, en la propaganda de Chalper, reconoció a Chalper y le dio el título de creador de la ley. Página completa, domingo pasado. Sí. Ricardo Ñáñez. Bueno, pero mira, pero vuelvo a tu pregunta más conceptual. Esto es una fantasía, pero si tú me dices, yo estoy en la oreja del presidente Boric el 11 de marzo en la mañana antes de partir al Congreso, le hubiera dicho el tema de la seguridad, que venía de antes, pues, ¿no? Por favor, pero hubo una ausencia. Pero sí, Pero mira, escúchame, los senadores de mi región, Huenchumilla y Quintana, me votaron en contra de la ley del robo de madera, que es una ley así, haciendo todo un escándalo por los diarios de que esta era una ley para las forestales, diciendo que el robo de madera lo que nos permitió es cortarle la llave de paso de 20 millones de dólares al año a los terroristas. Y después la votaron felices con Boric. Entonces, yo insisto, ese trauma hizo que se demorara mucho pero en avanzar. la realidad es tan fuerte que tuviste el giro. Por supuesto. Ahora, hay también votaciones. Y eso es positivo, ¿eh? Sí, eso es porque nosotros podemos leerlo de dos maneras. Claro. Como vuelta carnero, que es una vuelta carnero, pero también como flexibilidad frente a la demanda ciudadana. Es que, mira, si un dirigente de izquierda en una población, la gente le dice, como me ha dicho a mí, voy a contar una historia que siempre la cuento porque es realmente impresionante. Para la campaña del En Contra, un día me invitaron a la comuna del Bosque. 40 mujeres. Del En Contra del segundo proceso constituyente. Exactamente. Impecable la conversa, pero al final, al final, así, me dijo así. Fuimos allá. Me dice, mire compañero, chulo. Mire compañero. Te dije que iba a letear. Pues, todo lo que usted dice yo me lo compro, pero tengo un problema. Dígame, cuando me bajo la micro y tengo que caminar 2 cuadras para mi casa, voy muerta de susto. Ese es un hecho concreto. Mira, una de las candidatas que perdió en el distrito 11, la Isidora Alcalde, que me sacó un video y ganó la Constanza Chonda, pero da lo mismo. Me contó su experiencia en La Hormiga. En la feria de La Hormiga. Me dijo, Pancho, de cada 10 mujeres de la feria, 5 me hacían Kaiser. Entonces ella empezó, obviamente, a preguntar. Y me voy a guiar con uno de los relatos, que me parece el más clarito. Una de ellas le dijo, señorita, yo lo que necesito es ir a ver a mi amiga que vive 8 casas allá, monte. Y después de las 7:30 de la tarde no puedo. Aunque tú le di un sueldo mínimo 1,5 millones, si la gente no tiene lo elemental, pues. Totalmente. Ahora, hay votaciones en la izquierda muy, pero muy marcadas por las historias personales. Muy marcadas. La Carmen Hertz, la Lorena Pizarro, la diputada por Concepción. Pues explico una cosa, por ciudadano, para que nos escuchemos. Es muy difícil pedirle a una diputada que vote en esa dirección, la Carmen Hertz,
Le asesinaron, le descuartizaron al marido en la cara de la muerte. Ustedes saben que Carlos Berger, su marido, fue detenido y juzgado por el juez de policía local, que es Felipe. Y lo sacaron a los 55 días de la cárcel. Porque, ¿saben por qué no fue detenido? Porque no respondió al bando número 1 en Calama, que le prohibía a la radio El Loa, que él dirigía, seguir hablando. En el caso de la Lorena Pizarro, su padre detenido desaparecido. Y en el caso de la diputada Acevedo, que la gente no tiene por qué acordarse o saber, el papá de la diputada Acevedo, cuando la diputada era universitaria y estaba detenida por la CNI en Concepción, el papá se fue a las puertas de la Catedral de Concepción, se llenó de parafina y murió quemado. ¿Tú te podrás imaginar? Total, tremendo. De brutal, pues. Pero bueno. Pancho, Alberto Mayol dijo en este mismo programa hace un mes atrás, Está súper ubicado, ¿no? dijo que el gobierno de Boric va a pasar a la historia como un gobierno que no significó nada. O sea, en el fondo le dio esa connotación. A diferencia de Bachelet, que para él significó mucho, fue un giro en lo que venía haciendo la concertación. Sí. ¿Cuál es tu lectura de esa afirmación de Mayol? No la comparte, pero quiero argumentar porque efectivamente Lagos, bueno, Elwin tiene su marca, la reconciliación. Frei su marca. Por Dios, quiero que te cagan por viajar y utilizó todos los tratados comerciales. Lagos su marca, la cosa más republicana, Morán de 80, las reformas del 2005. Bachelet 1 y 2, la cosa de género. No, pero hasta Bachelet 1, digamos que más encima son los gobiernos que uno podría denominar como la concertación. Claro, los 20 años. Son los primeros 20 años. Hay una cierta matriz ahí. Claro, y después Bachelet se puso con, ¿cómo se llama? No era un nuevo trato. La nueva mayoría que incorporó a los comunistas y hizo por lo menos la marca del tema educacional. ¿Estamos? Ahí irrumpe el Frente Amplio y ella de alguna manera trata de exactamente hacerse parte de eso. Ahora, yo no veo usando esos ejemplos, no veo una marca de esa densidad en este gobierno. Pero sí veo cosas, a propósito del debate si somos continuidad o no, veo cosas que avanzaron. Yo creo que... ¿Qué avanzaron? Yo creo que el Ministerio de Seguridad, con el apoyo de la derecha, fue un avance en materia de seguridad. Creo que las 50 o 60 leyes es un avance. En el ámbito económico y social, yo creo que ese salario mínimo que Boris lo eleva en 21% en términos reales, en mi opinión es un avance porque lo recibe 1 millón de personas el salario mínimo. Yo creo que la ley de 40 horas también acordada es un avance. Yo creo que la ley Papito Corazón es un avance. Yo creo que, el royalty minero es un avance. La gente no tiene por qué saber, pero ciudadano, el royalty minero le sacó a las 12 compañías mineras más grandes del mundo, entre ellos Luxich, Antofagasta Mineral, en régimen 1.500 millones de dólares. Pero Pancho, perdona que discrepe contigo, porque todos estos avances que tú me dices, la gran mayoría son logros más bien del Congreso. La ley Papito Corazón me tocó impulsarla a mí, de hecho, con Mónica Salaquet de antes, las leyes de seguridad. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad. Muchas de ellas no fueron gracias al gobierno, fueron a pesar del gobierno, a pesar de que con Carolina Toá finalmente logramos un entendimiento. O sea, no veo un sello. La ley de la reforma de pensiones es muy a la medida nuestra, con todo el cariño que me merece, y la encuentro una gran reforma, pero la encuentro una gran reforma porque es una reforma que finalmente consolidó el sistema de ahorro individual. Entonces no veo, más allá que lo único que yo le reconozco a Gabriel Boric, o sea, primero que es un presidente que creo que fue un demócrata. O sea, para mí, todos estos sustos que habían, porque antes en su minuto alabó a Chávez, en su minuto alabó, pero giró, en el fondo, ¿dónde tú crees que podría encontrarse si uno se hiciera una... Pensando en 30 años más un curso de historia, claro, el sello va a estar más bien... En que no dejó la embarrada. No, en su origen. ¿Por qué en su origen? Porque yo le digo a mis alumnos, cuando los miro que son como de 22 años, le digo, ¿ustedes se imaginan el 10 años más presidente de la República? Gabriel Boric caminaba por la Alameda en agosto del 2011, dirigiendo la marcha. 11 años después, presidente de la República. Y que llega con una camada sub 40 a todo evento,
con todas las virtudes y defectos de esto. Pero es bueno, de hecho... Pero eso fue un fraude, porque al final él se suponía que iba a gobernar con esta gente joven y terminó gobernando con toda la concertación. Tuvo que recurrir a Marcel, tuvo que recurrir a Carolina Toá. Bueno, a Marcel desde el primer día. Eso te digo. Claro. O sea, en el fondo, al final, toda esta promesa de que venía algo nuevo, distinto, más aún terminó con el caso de Monsalve, que claramente fue un misil a la línea de flotación de su discurso feminista, de su improvisación de proteger a una persona y no ponerse al lado de la víctima. Entonces, yo siento, sinceramente, que esta crítica de Mayol, que además la decía con mucha claridad, mira, el problema del presidente Boric, que dice que todo es histórico, todo lo que hace es histórico, es muy bueno para la retórica. Sí. Mayol decía, lo único histórico en todas las evaluaciones que hay, él pareciera, está peor evaluado incluso que Pinochet, que el dictador. En las evaluaciones que hacen. Sí. Entonces, de alguna manera, volviendo a la pregunta que te hice, si volviera a empezar el gobierno y tú pudieras ser asesor de Boric, ¿qué consejo le darías para que... Le diría que el tema de la seguridad es clave y es lo más progresista y de izquierda a garantizarle al poblador, al trabajador, al obrero, al que vive en las poblaciones de Quilicura, que la conozco, sabe usted que yo me comprometo a que duerma tranquilo. Eso por una parte. Y segundo, esa soberbia original, ¿no?, que se expresa muy bien en Jackson, la superioridad moral. Eso se devuelve. Yo creo que y a propósito de lo que estamos viviendo, yo creo que, ¿cómo no entender que nuestro sistema democrático, con todas las insuficiencias, con un CERVEL que tiene los resultados a las 3 horas, ni los yanquis, Total. Entonces, ¿cómo no querer más al país? Ese es mi punto. Y manteniendo las diferencias de las políticas públicas, ¿cómo no tener un piso común? Total. Movámonos a la derecha, Francisco. Yo te tengo una preguntita, vos. Yo sé, está muy bien. Hazme las que tú quieras. No. Pero déjame hacerte primera pregunta. Chile Vamos. Chile Vamos tuvo un golpe muy duro. Nuestra candidata, a quien apoyé, Evelyn Matei, me alegró mucho que apoyara a José Antonio Caz el mismo día, pero salimos quinto. Sí, claro. Entonces, la llana Brobote se lo avienta. ¿Cuál es tu análisis de Chile Vamos? ¿Qué está viviendo? ¿Qué debiera ser? Obviamente vamos a apoyar a José Antonio Caz para que gane la segunda vuelta. Claro. Yo, como te dije, creo que tus números son muy optimistas a favor de Jara. Yo creo que la segunda vuelta está bastante corrida. Un vocero es un optimista empedernido. No, yo lo sé. No, pero te quiero decir lo siguiente. Pero en el fondo mi pregunta es, ¿qué le recomendarías a Chile Vamos? Que no haga lo que hicimos nosotros. ¿Qué es? Ir como de vagón de cola de la fuerza hegemónica, porque nosotros al final, y eso yo lo viví mucho con muchos compañeros en las reparticiones públicas, en las alcaldías, como los cabros eran muy soberbios y tenían el poder, muchos de los nuestros como que se plegaron. Y Chile Vamos también se disyuntea. Y seguramente la discusión entre ustedes va a ser brutal. Entre el compadre que quiere ser embajador en Malasia y que quiere mañana ir a hacer puerta a puerta por Cast, y Ignacio Briones, por decir un ejemplo que lo he leído todo, me dice, el momentito, pero este compadre técnicamente dice que va a reducirse $1.000 millones en 18 meses y esto es imposible. Va a haber un debate. ¿Y tú le recomendarías a Ignacio Briones que colabore para el gobierno o le recomendarías que se quede fuera? No, yo creo que, a ver, bueno, tú eres pariente de él, yo creo que Cast así es. Tiene que entender, a diferencia de Kaiser, que decía no cambio, no come mi programa, eso lo pudo hacer Eduardo Frei Montalva en el 64. ¿Estamos? Cuando ustedes saben que Frei Montalva era el candidato y Salvador Allende estaba muy competitivo en el 64. Entonces la derecha, liberal y conservadora de la época, mira lo que es la vida. En ese tiempo, cuando se moría un diputado, había una elección. Y en marzo del 64 murió un diputado socialista por Curicó, de apellido Naranjo. De acuerdo. Y los socialistas ni tontos le pusieron de reemplazo al hijo, que también era médico. Y la derecha hizo del Curicó una especie de encuesta primaria de la elección 6 meses después. Ganó el socialista. ¿Qué creen ustedes que hizo la derecha? Se deprimió, bajaron a su candidato, que era el radical Durán, y le dijeron a Frei, con usted. Y Frei, también viviendo un poquito a la Jackson, les dijo por micrófono en radio,
No cambio una coma de mi programa ni por 1 millón de votos. Que es un poquito lo que dijo Kaiser en la pre-campaña, ¿no? Kaiser decía, yo cumplo y no me vendo. Mi impresión es que José Antonio Kast, que tiene esa tendencia a la rigidez, tiene la posibilidad de armar una coalición que le dé gobernabilidad, porque además, pues Felipe, tú sabés que gane Jara, gane Kast, si no arregláis el tema del sistema político y su representación parlamentaria, le voy a decir algo ciudadano. Es muy difícil hacer las comparaciones hoy día de quién ganó, quién perdió en bloque, salvo que uno vaya al origen, hace 4 años. Le voy a poner un ejemplo. Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, hace 4 años eligió 25 diputados. Antes de esta elección le quedaban 17. O se los digo de otra manera, para no pegar a nadie en particular. 30 diputados se cambiaron de partido. 5 senadores y 24 diputados. Así es. Y no pasaba nada, ciudadano. Usted elige a A, Turismo Cocha, termina en P. Espérate un poquito, mira lo que va a pasar ahora. Con lo suelto. O sea, con diputados elegidos que sus partidos están fuera de la ley. Pero llegan, po. Totalmente. 13 partidos están eliminados legalmente ahora. ¿Qué consejo le darías a José Antonio Kast Yo le diría que en caso de que gane? tiene todo el derecho a hacer su propuesta, pero que el país en los últimos 10 años, 8 años, ha vivido convulsiones muy grandes. Entonces tú tenés el estallido, la pandemia, el estallido social, tender a una cosa más constructiva, además por la vía de los hechos. Porque el primer sueño erótico de la derecha fue que iban a pasar 2 alemanes a la segunda vuelta. Se nos fue una pesadilla. El segundo fantasía erótica es que iban a lograr la mayoría, no la absoluta, sino que la del quórum calificado en la Cámara y en el Senado. Otra pesadilla. Y lo que tenemos hoy por hoy, aunque han cambiado, me acuesto con un compadre, después me amanezco con otro, anoche me acosté sin 2 senadores del PP y hoy día desperté que eran 2 senadores del PP. Esa es la cifra del Partido de los Ciudadanos, que es maldita. Bueno, entonces, la idea, a ver, los programas rígidos, en una correlación de fuerzas como que la ocurrió, implican negociación. ¿Y cómo se va a comportar la izquierda, crees tú, en caso de que José Antonio Kast sea presidente? Yo creo que la experiencia con el presidente Piñera, las 24 acusaciones constitucionales son completamente infundadas, absurdas. Ahora, eso es para los dos lados. ¿Qué va a pasar si José Antonio Kast y su ministro de Hacienda dice, como se lo leí, yo lo leo todo, ¿eh? ¿Cómo se llama el hombre? Quirós. Quirós dijo lo siguiente: mi primer proyecto de ley el 12 de marzo, es cambiarle un número. Va a ser un proyecto de ley de una línea para bajar el impuesto de primera categoría, de 27 a 23. Vamos a ver qué pasa ahí, pues, ¿eh? Pero esos son 3.800 millones de dólares menos. Bueno, acá se decía que iba a echar a 100.000 empleados públicos. Yo no sé cómo se hace eso. Bueno, pero lo que te quiero decir, yo por lo menos, yo que si gana Kast voy a estar en la oposición, creo que sea un presidente que a partir de sus ideas tenga una mirada más global. Porque de repente lo noto muy cargado. Mi pregunta es, ¿cuál sería la estrategia de la izquierda después de esta derrota, como tú dijiste? No, yo creo que vamos a defender que el salario mínimo siga creciendo a lo menos en IPC, que no haya retroceso en eso. José Antonio Kast ha dicho que no va a tocar ningún derecho ya adquirido. Pero la presión por rebajar el gasto, bueno, yo voy a seguir a Ignacio Briones, tu socio y amigo. Así es. Yo lo he leído a Briones, lo he escuchado, que dice que eso es inviable porque necesariamente te toca hoy día legislación social. De hecho, una vez puso un ejemplo. No, tiene que pasar por el Congreso, obviamente. No, pero imagínate que tuviera mayoría completamente absoluta José Antonio Kast y mandar ese proyecto y le resulta. ¿Qué dice Ignacio Briones? Está un problema. Porque eso significa, ahí voy a tener gente, obviamente, si yo, qué sé yo, me quitan un derecho ya ganado,
¿Qué crees tú que va a hacer ese compadre? Va a salir a la Alameda. Eso hay que evitarlo. ¿Quién va a ser el líder de la izquierda, crees tú, en 4 años más? Harry Boric. ¿Tú crees que Jara le da para, después de esta votación, ejercer ese liderazgo? Sí, sí. Además ella, yo tú sé que no la conocía mucho, pero tiene una cosa parecida a Bachelet, con personal. Y además, esta cosa que nació en Conchalí fue la escuela 140. Mira, cuando yo vi ese primer video en la franja, Sí, pero dijo que había sido temporera y no se acordaba de qué tipo de fruta había sido temporera. no me digáis, ya, de la manzana. Entonces dijo, no me acuerdo cuál fruta era, entonces, Claro, claro. raro. Pero quiero decirte además que a partir Y de... además dijo otra cosa que no es cierta. A ver, Ella se atribuyó 100% la reforma de pensiones, y yo quiero decir, porque yo era presidente de la Comisión de ¿cómo lo Hacienda. hizo con el Chile Vamos, po? No, lo hizo con Marcel. Nosotros, esto mucha gente no claro, sabe. Obvio. Sin Marcel esa reforma no flota, pero nada. Claro, exacto. Más aún, en los últimos 3 días le pedimos a Jara, a la ministra del Trabajo, que por favor no siguiera entrando a las reuniones, porque cada vez que entraba a las reuniones de negociación, tiraba por la borda todo el acuerdo. Entonces tuvimos que negociar directamente, yo como presidente de la comisión, con Marcel. Obviamente ella a las comisiones la invitábamos y todo, pero la negociación pequeña Ya. fue con Macarena Lobo y con Marcel. Entonces que ella se atribuya como la gran líder de la reforma, Claro, porque era es un poco, yo sé que para una campaña te funciona, pero todos sabemos el peso que tiene Hacienda tremendo. versus una ministra de Trabajo en una negociación como esa. Claro. Pero mira, anoche, 1 de la mañana, ya había 2 candidatos presidenciales. Kaiser y Parisi. Y eso es muy relevante. ¿Qué crees que va a hacer Kaiser? Kaiser va a tener sus 8 libertarios. ¿Y qué crees que va a hacer Kaiser en el gobierno de Kast, en caso de que sea José Antonio el presidente? No, va a presionar desde la derecha. Kaiser va a ser, que me perdonen los libertarios, es un ejemplo académico. Kaiser va a ser el dedo desde la derecha a la política de José Antonio. izquierdas. Un poquito lo que es el Partido Comunista Frente Amplio con nosotros, con Bachelet 2. ¿Tú crees que Kaiser va a repetir un poco el libreto que ocupó José Antonio Kast con Piñera? ¿Sí? Porque, ojo, si esto no es malo, es la naturaleza humana ciudadana. Kaiser, que saca 13% de los votos, con un partido que lo formó hace un año. ¿Qué crees tú que soñó anoche con su señora antes de quedarse dormido? En 4 años más yo gano. Obvio, po. ¿Y Parisi? Lo mismo, po, y con más fuerza. 20% de los votos, 1 de cada 5 chilenos, 14 diputados. En consecuencia, los diputados de Parisi van a ser su espolón. Total. Obvio, po. Kast. Además, si tú sabes esto. Querido Francisco Vidal, te agradezco en el alma por Oye, dale un saludo de mi parte, ¿y lo que te voy a decir? ¿A A quién? Javier. A Javier Echeverri. Mira mi cara. Gran tipo. Gran tipo, lo conocí de memoria, pues si fuimos colegas con Gran tipo. gran tipo. Y Pero hoy día creo que la historia ha sido muy injusta Oye, el último tiempo con sí, él. exactamente. Un tipo de lujo, le mando cariño. Oye, Mi el papá. día tuvo una buena entrevista hoy día en el Así es. suplemento del Mercurio. Así es. Muy buena entrevista. Así que dale un saludo En tu nombre. porque trabajamos juntos y es de una rigurosidad, de una seriedad, de una honestidad Tremenda. que a mí me cargó lo que pasó. A mí también. Gracias, Francisco. Muchachos, Amigas y amigos, muchas gracias por Nada. este nuevo capítulo del podcast.